casa de Dios. Ángel, Mari, bienvenidos. Qué placer que están aquí y vienen para quedarse. Gloria a Dios por ello. También a Mauricio, bienvenido, y a su esposa. Bienvenidos a la casa de Dios, a la iglesia. Acostumbra decir, ¿verdad? Bienvenidos y que Dios te bendiga, ¿verdad? Somos una iglesia relativamente nueva, sin embargo estamos tratando de edificar una iglesia sobre el fundamento bíblico, una iglesia santa, una iglesia obediente, una iglesia que se humilla, una iglesia en armonía, una iglesia que busca la presencia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso yo siempre he dicho, Señor, limpia la iglesia, porque la iglesia de Cristo debe ser pura y sin mancha. Una iglesia santa que vive lo que está en la palabra. So, hermanos, vamos a ir el día de hoy. ¿Tiene usted su Biblia? ¿Tiene usted su Biblia? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie y vamos a controlar ese aire, hermanos, porque está un poco medio frío. Dice la palabra, a mí dice lo que está ahí, ¿verdad? Vamos ustedes pueden leer, alcanzan a leer, ¿sí? Y hermano Miguel o hermano Marcos o hermanos, alguien de ustedes comparten una Biblia con Ángel y con Mago, a mí con Mari, y no sé si ellos saben también. Por favor, alguno de ustedes comparta la Biblia con ellos. Dice, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios para mí. Esta es la palabra de Dios para mí. En ella yo encuentro. En ella yo encuentro paz, amor, gozo, corrección, aliento y vida. Hoy escucharé la verdad y la verdad me hará libre. ¿Usted cree eso? Usted debe creer eso, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando abres tu corazón y la tomas como la palabra de Dios. Padre, en este día te damos gracias. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas para que hables a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús una bendición a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que salgamos de aquí, Señor, renovados. Que salgamos de aquí, Señor, con nuevo ánimo, con un espíritu, Señor, renovado. Señor, con nuevo ánimo para seguir luchando la batalla, para pelear, Señor, contra las acechanzas del enemigo y podamos seguir, Señor, viviendo una vida en santidad, hablando, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Bendice al oyente, bendice a tu pueblo y la gloria es para ti, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento con toda reverencia en su corazón, con toda reverencia en su corazón, busquen su Biblia. Pueden tomar asiento si gustan. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Si ustedes se van a dar cuenta, hermanos, esta es la misma cita de la semana pasada. No sé si ustedes tienen el boletín de la semana pasada, pero es la misma cita, pero vamos a hablar totalmente diferente de otra cosa. Dice así. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hasta ahí voy a leer y vamos a leer después enseguida. ¿Sí tenía la cita bien ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Sí tenía la cita bien? Bueno, si no la tenían bien, yo leí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 21. ¿Qué pasa, hermanos? El día de hoy yo quiero hablar de algo bien interesante. Y interesante le digo por una razón. Por una razón.
Porque a veces, hermano, nosotros en la vida queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Queremos todo, ¿verdad? Todo. Y yo les hablaba hace un tiempo atrás que hacemos planes nosotros en nuestra vida, hacemos proyectos, hacemos planes de toda una vida, ¿verdad? Hacemos planes de toda una vida. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vienen nuestros hijos, empezamos a planear que queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, sean como el papá, que vayan a la universidad a la cual yo no fui, que sean doctores, lo que yo no fui, que sean ingenieros, lo que yo no fui, ¿verdad? Y hay cosas en la vida, ¿verdad?, que queremos forzarnos nosotros, o imponernos nosotros y lograrlas nosotros, ¿verdad? Y a veces queremos hacer lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Queremos nosotros hacer en la iglesia las cosas según nuestra lógica, ¿verdad? Queremos hacer las cosas según nuestro entendimiento. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia, hermanos, y estudiamos la palabra, nos vamos a encontrar de una manera que las cosas son totalmente diferentes. Primero, hermanos, el día de hoy quiero hablarles de cuando el hombre no puede ver el plan de Dios. Cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos sentados ahí, o estamos en la iglesia por varios días, por varios meses, por varios años, y no alcanzamos a entender cuál es el plan de Dios para mí. Y yo se los he dicho muchas veces, cada uno de nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios, y hasta que no una persona viene y tiene un encuentro personal con Jesucristo, viene a ser hijo de Dios. Y en el momento que una persona viene y tiene un encuentro personal con Jesucristo, en ese momento no se convierte, deja de ser solamente creación y viene a ser hijo de Dios a través de Jesucristo. Y cuando una persona viene a ser hijo de Dios a través de Jesucristo, Dios tiene un plan para ti en su pueblo, porque dice que siendo muchos tenemos una sola fe, somos un solo cuerpo y que tenemos un solo propósito. El problema podría encontrarse cuando nosotros como pueblo no podemos ver el plan de Dios, no podemos ver la misericordia de Dios, no podemos ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y yo he escuchado gente, hermano, es que yo no sé qué servir a Dios, yo no sé qué servir a la iglesia, yo no sé enseñar, yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé hacer nada. Yo no sé hacer nada. Pero sabe una cosa, yo he conocido gente que no sabe cantar, que no sabe leer, que no sabe tocar un instrumento. Nada de eso, ¿verdad? No tiene la capacidad de enseñar. No tiene la capacidad de estar en el coro, o en el frente de un piano, o de una guitarra, o de una batería, o de un grupo enseñando. Tal vez lo tiene, pero he conocido gente que tiene la capacidad para decir: Padre, estoy en tu presencia, quiero que hagas tu voluntad con mi vida, que me uses. Yo no sé hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo. Y he visto gente que ha tomado esa actitud y siendo analfabeta, no sabiendo nada, pueden decir a la gente lo que Cristo hizo por ellos. Pueden decir a la gente: ¿sabes qué? Antes yo estaba así, pero Cristo me salvó. No fue la religión, Cristo me salvó. Un día estaba ahí, estaba perdido, estaba en la basura, estaba en la miseria, sin esperanza, sin deseo, sin ninguna nada. Pero ¿sabes qué? Allí me encontró Cristo y me salvó y me cambió. ¿Sabe una cosa? Pedro estaba una vez pescando y estaba desesperado porque no había pescado nada, porque se había desvelado toda la noche, porque habían tirado la red quién sabe cuántas veces y no salía ni un pescado, ni siquiera un puneche. En la casa le decimos un puneche a los minos, a los pescados chiquitos así, charales así. En la casa nosotros le decimos un puneche, ¿verdad? Vamos a ver qué cosa es esa, ¿verdad? Pero ni un pescadito chiquito salía así, no salía nada, ¿verdad? Estaban cansados de tirar la red y en eso amanecía, ¿verdad? Y llega el Señor Jesús ahí donde está y le dice: hey, ¿qué hacen, muchachos? Y ellos están exhaustos, están agotados y aparte desanimados porque no pescaron nada.
¿Y qué pasa? En ese momento le dice, ¿sabes qué, Pedro? Váyase para allá y tire la red. Y él dijo, pero seguir hemos tirado toda la noche y no ha salido nada. Usted vaya para allá y tire la red. ¿Y qué fue? Él fue para allá y él tiró la red. ¿Y qué pasó? La pesca milagrosa. Se rompía la red. No cupo el pescado, ¿verdad? Era abundancia la bendición. Y en ese momento él vio la misericordia de Dios a través de Jesús. Él se humilló y dijo, ¿verdad? En ese momento él se rindió a Jesús y dijo, aquí estoy. Y desde entonces Pedro empezó a pescar almas para Cristo. ¿Y qué hacía Pedro? Pescaba. No era maestro, no era teólogo, no era arquitecto. Él pescaba para vivir. Él pescaba peces, ¿verdad? En el lago, en el mar. ¿Para qué? Para sobrevivir. Sin embargo, Pedro fue ¿cuántas personas? Uno de los mejores predicadores, ¿verdad? De la iglesia primitiva. ¿Alguien sabe cuántas personas fueron salvas en su primer sermón de Pedro? 5,000. ¿Ah? Tengo todas las opiniones divididas. ¿Fueron 3,000 o fueron 5,000? 5. Fueron 5,000. Y después fueron 3,000. ¿Y sabe qué? El sermón de Pedro no estaba así que digas elaboradísimo, que estaba un sermón así que exegéticamente impresionante. ¿Sabe qué puedes decirle Pedro? Simplemente a predicarles quién era Cristo y lo que Cristo podía hacer por ellos. Y la gente vino a los pies de Cristo. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios, no necesitas saber nada, ni ir a la escuela, ni ir a la universidad, ni ser un teólogo. Necesitamos un corazón dispuesto, un corazón decidido, un corazón que no vea las cosas según el hombre, que no vea la obra según el hombre. Porque si tú y yo, hermanos, vemos la obra y decimos, no, pues no, está difícil, hay muchas bancas vacías, nunca las vamos a llenar. Exacto, si vas así, eso va a pasar. Pero cuando vamos en el poder de Dios y entendemos el propósito de Él, que la obra no es por lo que yo haga, la obra no es por lo que tú puedas hacer, la obra es porque somos obedientes al poder de Dios, nos depositamos en Él, confiamos en Él, le servimos a Él, vivimos para Él, y cada día que luchamos es para darle honra y gloria a Él a través de nuestras vidas, y Él es el que lo hace todo con su poder. No yo. Primero, hermanos, a veces, hermanos, nosotros tenemos tiempo escuchando de Dios. ¿Cuántos de ustedes siguen escuchando de Dios? Toda la vida. Desde que ustedes nacieron, les han hablado de un Dios. A veces es un Dios de madera, a veces es un Dios de yeso, a veces es un Dios de piedra, a veces es un Dios labrado por mano de hombre. De diferentes dioses, ¿verdad? Diferentes maneras, pero nos han hablado de un Dios, ¿verdad? Y que aunque no lo hacen de madera o lo hacen de yeso, se dice que esa es la imagen del Dios de los cielos. Aunque no se parece, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Nos han hablado siempre de un Dios. Al pueblo judío también, al pueblo hebreo también, se les había hablado muchas veces, ¿verdad? Y conocía el pueblo, en el tiempo de Jesús conocían que había un Dios verdadero. ¿Y sabe cuántos años pasaron antes de que viniera Jesús cuando Isaías mencionó la profecía en el capítulo 53? ¿Sabe cuántos años pasaron cuando Isaías mencionó la profecía en el capítulo 53 de su libro de Isaías, versículo 3 y 7? ¿Sabe cuántos años pasaron? 2000 años, más o menos. Cuando Isaías mencionó que vendría un Mesías, hacía muchos años que se había mencionado que el Mesías, el Redentor, venía para redimir a su pueblo. Cuando Jesús vino y cuando Él empezó a hablarles allí en el versículo 21
a los apóstoles que era necesario que Él fuera a la ciudad y padeciera mucho ante los escribas y fariseos y que lo mataran para resucitar al tercer día, Pedro se opuso y dijo: oh, no, 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 semejante locura. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? No puede ser que el Hijo de Dios vaya a ir allá a la ciudad y padecer entre sus fariseos y que te mate. No es posible. Eso no puede suceder. A veces, hermano, nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero no entendemos las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Ellos, Pedro era del pueblo judío. Era de ahí del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y él, hermano, se les había olvidado que el Mesías vendría, ¿verdad?, a salvar a su pueblo. Pero ellos pensaban que Él vendría a salvarlos de otra manera, que Él vendría a derrotar al pueblo romano, que Él vendría a defender a Israel, a derrotar a aquel que los estaba oprimiendo y hacer de Israel una nación fuerte, poderosa y que gobernara todas las naciones. Por eso estaba equivocado. Isaías 53, versículo 13, hermanos, fíjense lo que dice, para que vean que ellos deberían haber recordado que Él iba a hacer lo que les estaba diciendo, que para ellos era inaceptable. Para Pedro era inaceptable que le fuera a suceder eso. Versículo 3, en el 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dice, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque estaba predicho que él vendría. El anuncio, hermanos, ya lo habían hecho hace muchos años atrás, que él vendría. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros vemos las cosas de Dios con los ojos de los hombres, no hace sentido. No hace sentido. ¿Qué pasa cuando tú ves las luchas y las pruebas con los ojos del hombre? No hacen sentido. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué estoy batallando? Si yo voy a la iglesia, si yo creo en Jesús, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo luchas? ¿Y qué hace? No hace sentido. Cuando nosotros tenemos batalla en la vida y vemos la batalla, las pruebas, la lucha con los ojos del hombre, nada hace sentido. Para Pedro no hacía sentido que el Señor Jesús fuera a la ciudad de Jerusalén y padeciera a morir. Y él se opuso. Y él no quiso. Él no quería que el maestro fuera para allá. La segunda cosa, hermano, que pudiera suceder es que nosotros queremos agradar a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Como hablábamos esta mañana, lo queremos suavecito. Queremos agradar a Dios, pero en la carne. ¿Cómo? Queremos hacer su voluntad, pero a la misma vez queremos hacer lo que nos gusta. No sufrir, ¿verdad? No queremos la prueba, no queremos la batalla, no queremos la lucha, no queremos las lágrimas, no queremos el sufrimiento. Queremos agradar a Dios, pero no queremos pagar el precio, ¿verdad? Queremos agradar a Dios, pero no nos gusta llorar, no nos gusta sufrir. Y sabe una cosa, hay gente, hermanos, que cuando viene a la iglesia y todo le parece bonito,
y le empieza a echar ganas y la ves emocionada a la persona y poniéndole ganas y entusiasmada y que yo voy a hacer, pero le llega la prueba y ¿qué hace? ¿Y dónde está? Pues no ha venido. Y lo encuentras, ¿qué tiene? No, pues es que tengo muchas pruebas y muchas luchas, que no entiendo, que empecé a la iglesia y tuve más problemas y que tuve más luchas y que tuve más pruebas en mi matrimonio, con mis hijos, con mi trabajo, con mi carro. Entonces me vino el mundo encima. Claro que se le vino encima, porque en el momento que ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, tú le declaras la batalla a las tinieblas. Y en ese momento empezamos a batallar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro trabajo. Empezamos a ver la lucha, la batalla. Y si nosotros ponemos la mirada en el hombre, o en la lucha, o en la prueba, nosotros nos vamos a desanimar. Y vamos a decir, no, Señor, así no. Yo quiero servirte, pero dale por este lado, porque por ahí me duele. Es que ahí no me gusta la batalla, no me gusta la lucha, no me gusta la prueba, porque no quiero batallar. Yo lo quiero suavecito, yo quiero que no me cueste. Mucha gente dice que la salvación es gratis. Claro que es gratis, hermano. La salvación es gratis, no tienes que pagar nada. Pero ¿sabe una cosa? La salvación no es barata, porque pagaron un precio muy caro con la vida del Hijo de Dios. Él pagó con su vida por ti. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es simplemente depositarnos en Él y permanecer en Él. No importa que llore, no importa que duela. Dice la palabra que solamente el que permaneciere hasta el fin, de pie, luchando con los guantes puestos hasta el final, recibirá la corona de la vida. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que el reino de los cielos es solamente de los valientes. Amén. No de los cobardes. ¿Y cuáles son los cobardes? ¿Ah? Los que cuando les viene la prueba les hacen así. ¿Sí, verdad? Esos son los cobardes, que cuando viene la prueba dejan de venir a la iglesia, renuncian a la iglesia y los ves haciendo lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque nos dejamos emplear, porque nos ganó el adversario, porque pusimos la mirada en el hombre, porque pusimos la mirada en las luchas y en las pruebas. Les mencioné la semana pasada. ¿Por qué ustedes creen que Pedro se hundió? ¿Por qué ustedes creen que Pedro se hundió cuando él empezó bien? Él vio a Jesús caminar y cuando él dijo, ven, él se bajó de la barca y se fue saleroso, ¿verdad? Bien, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Le entramos bien así, bien salerosos y de pronto cuando vemos la realidad, no, ¿verdad? Tenemos que andar luchando con garrocha para que le demos. Él se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero de pronto cuando estaba en el agua caminando, dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo voy a caminar sobre el agua? Dudó y para abajo. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Empezamos a venir a la iglesia y lo vemos todo color de rosa, todo bien bonito, ¿verdad? Todo al principio es precioso, hermano. Claro que sí. Cuando vienes por primera vez a los pies de Jesucristo, todo es precioso, ¿verdad? Lo ves diferente, qué gozo, qué alegría, qué entusiasmo, qué padre. ¿Por qué no lo había visto antes, verdad? Sentimos ese gozo de llorar, de decir gracias, qué hermoso que el Señor haya tocado nuestra vida. Es algo precioso, sí. Pero después de que pasa la luna de miel, entonces empezamos a sentir la batalla. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a enfriar. Y nos empezamos a enfriar. Y esa llamarada grandota, ¿dónde quedó? Y no se apagó. Por eso es importante que nuestra fe sea de corazón. Que nosotros hayamos creído al mensaje de corazón. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Esperemos en Él. Y aprendamos a que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir que estamos dispuestos a llevar las marcas del Cordero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos como
como ovejas al matadero cada día. Tenemos que batallar, tenemos que luchar, porque no todo es fácil. Tenemos que estar en contra del pecado, luchar cada día para vencer al adversario en el nombre de Jesús. Y poder salir adelante en nuestro llamado a servir al Señor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tengo dos citas, hermano, pero la primera no se la voy a leer, porque ya la tienen ahí arriba, ¿verdad? Que es Isaías 43. Es la segunda vez que Isaías habla sobre la venida del Mesías. Isaías 40. Isaías 40, ¿verdad? Es la segunda vez que Isaías menciona, ¿verdad?, la venida del Mesías, donde dice enderezar, ¿verdad?, el camino, donde él menciona de lo que va a venir. Pero sí quiero leerles otra cita. Se encuentra en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios así. Gálatas 5:16. Y sabe una cosa, el Señor Jesús, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Para muchos la palabra de Dios es locura, porque ¿sabe qué? Este libro se debe de entender espiritualmente. Por eso hay personas que dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues yo leo la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no entiendo nada. Yo la he leído toda y estoy igual. Yo he leído todo el libro de Revelaciones y estoy igual. Yo he leído todo el libro de Salmos y estoy igual. No le entiendo nada. He leído la Biblia. ¿Sabe qué? Número uno, la Biblia se debe entender espiritualmente. Número dos, la Biblia se hizo para practicarla, no para adorarla. No para adorarla. ¿Sabe qué? Yo he escuchado a gente que dice que trae una Biblia ahí en el tablero del carro. ¿Y para qué la trae la Biblia? Para que me cuide, para que me traiga buena suerte. ¿Quién dijo que la Biblia era para eso? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Hay gente que tiene en la casa una Biblia abierta, ¿verdad? Para que reine la paz en su casa, ¿verdad? Y la tienen ahí, la entrada de la casa, para que reine la paz y para que todo le vaya bien. ¿Y quién dijo que la Biblia era para eso? La Biblia dice que es para leerla, para aprender de ella, para practicar las enseñanzas de las Escrituras. Hay gente, yo he visto gente también que la ponen en un lugar especial y le ponen ahí cierta decoración y todo. Esas personas se les llama bibliólatras, porque adoran la Biblia, pero la Biblia no se hizo para adorarla, se hizo para practicarla, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo para que nosotros lo usáramos como una guía. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entendió? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios y para qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Que no debemos agradar a Dios por lo suavecito, ¿verdad? Sino andar en el Espíritu, agradando a Dios en obediencia, en santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, porque Él es santo. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Usted entiende lo que es santo? Cuando yo estaba en la iglesia tradicional, en mi antigua vida, ¿verdad?
Para mí, un santo era algo que totalmente diferente. Cuando yo vine a conocer la vida del Evangelio y a Cristo, me di cuenta, ¿no?, que un santo es aquella persona que primeramente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se humilla, reconoce que es pecador, reconoce que necesita un Salvador, y después de reconocer eso, se aparta totalmente del pecado y se deposita en Jesús, y entonces da una vuelta, un giro, y empieza a caminar bajo la voluntad de Jesús. Y todo lo que tiene que ver con las tinieblas, que fue la lista que yo le mencioné, las deja de hacer, porque son contra el Espíritu. Y la vida cristiana, hermanos, es una vida espiritual, una vida de santidad, una vida en obediencia. ¿Y quiénes son los santos? Los que se apartan al servicio de Jesús, después de haber puesto su vida en esa fe, en Cristo Jesús. De ahí en adelante tenemos que luchar cada día, luchar para permanecer apartados y no mezclarnos con las prácticas del mundo, las prácticas del pecado. Por último, cuando nosotros tratamos de ver a las cosas, o a la iglesia, las cosas ¿cómo se dice?, de nuestra manera, o de la manera que nos gustan a nosotros, o que nos agradan. ¿Saben qué, hermanos? Hay mucha gente, hermanos, que no le gusta que le hablen fuerte la palabra, ¿verdad? Les ofende. Y gracias a Dios aquí no hay gente así. Gracias a Dios que todos los que yo tengo aquí aguantan vara, ¿verdad? No se ofenden. Pero yo he conocido gente, ¿verdad?, que no les gusta que le hablen. No, y es que yo no voy a esa iglesia, es que el hermano habla muy fuerte, es muy gritón, y no me gusta porque es muy regañón y habla muy fuerte la palabra. Tienes que hablar con amor, tienes que hablar con cariño, tienes que hablar con ¿verdad? En otras palabras, mucha gente quiere que los traigas aquí, todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús no hizo eso. Los apóstoles no hicieron eso. Los profetas no hicieron eso, ¿verdad? No hicieron eso. Jesús no le sobó la espalda a nadie que estaba en pecado. No le sobó la espalda a nadie. Sin embargo, Él cada vez que le enseñó a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, a todos los espectadores, les hablaba la verdad, y muchas veces la hizo ofensivamente, la hizo fuerte. Él no dudó en decirles las cosas que él miraba que estaban mal. Sin embargo, hermanos, aún así Pedro se opuso. Y en el versículo 23 dice: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero decir una cosa: el reino de los cielos no es teoría humana. No, el Señor Jesús vino a dar la vida por nosotros. Pero solamente, yo se lo he dicho a mucha gente, se lo he dicho a gente que me pregunta, que me dice: no, es que ustedes dicen que ustedes son los únicos que van a ir al cielo, y que fue que vino, y que por qué nomás ustedes. Pues ¿cuál es la diferencia de esta religión o de esta la otra? Y yo le digo: no, ¿sabes? Y hace un poco de días atrás una persona me preguntó eso y me dijo: hermano, explíqueme cuál es la diferencia en su religión y la mía, ¿por qué se cambió su religión? Y yo le dije: yo no me cambié de religión, yo me cambié de fe. Yo cambié de fe. Porque un día, estando tirado, sin ninguna esperanza, sin ningún propósito de vida, sin ningún deseo de vivir, ahí me encontró Jesús. Y Él perdonó mi pecado, Él cambió mi vida, Él me renovó las fuerzas, Él me dio una nueva razón de vivir, me puso de pie y me puso a luchar. Y no cambié de religión, no. Y yo le dije: ¿sabe qué? Cuando usted muera, que un día lo va a hacer igual que yo, cuando usted llegue a ese lugar, ahí no va a haber ni un católico, ni un bautista, ni un mormón, ni un testigo de Jehová. No va a haber ni uno de esos, ni uno, ni un pentecostés tampoco, ni un metodista. No va a haber ni uno de esos ahí. ¿Sabe quién va a estar ahí?
los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Por qué es lo que dice la Biblia? Solamente los que han puesto la fe en Jesucristo. La religión no salva, divide. Cristo salva. Y Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar al que se había perdido. Él vino a salvar a la oveja, al hijo descarriado. A Él vino a esa persona. Y solamente la Biblia dice: los que han sido lavados por la sangre del Cordero estarán en la presencia de Dios. Porque la iglesia de Cristo dice que debe ser santa, pura y sin mancha, que es el pueblo que Él ha lavado con su sangre. Pero si tú y yo, hermanos, vemos las cosas de otra manera y queremos ir al cielo confiando en nuestras propias prudencias o en nuestra propia religión, mucho cuidado, porque la religión Dios no la estableció. Esa divide. La religión divide y no te lleva al cielo. Cristo es el único que puede abrir la puerta del cielo, porque Él vino de allá, pero Él subió a ese lugar, ¿verdad? Y lo hizo para restablecer la comunión entre el hombre y Dios, y solamente a través de una manera: la fe. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que Él vino, que Él fue anunciado, y que Él vino y padeció y murió, pero resucitó. No está en una cruz, no está en la tumba. Él no fue derrotado, parece que fue derrotado, pero se levantó de la tumba, se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora, hermanos, Él está simplemente esperando ese día cuando dé el toque y vendrá por su iglesia. Su iglesia dice que está ataviado en santidad. Y si tú y yo no estamos en santidad, mira, I'm sorry for you, porque nos vamos a quedar. Si tú y yo no estamos en santidad, I'm sorry for you, digo en Bolivia, te vas a quedar, porque Él viene por su iglesia que está en santidad. Si no, lee la Biblia, lee la Biblia. Una última cita, primera de Juan, segunda de Juan 2:15. Está cerca de Revelaciones, después de Pedro, o antes de Pedro. ¿Dónde está pues? ¿Les dije primera o segunda? Segunda. Vamos a la primera. Vamos a la primera, es que quería ver que están despiertos, estaban. Primera de Juan. Quería leerles esta cita y se me olvidó, hermanos. Allá en la oficina tengo la Biblia con la que yo recibí a Jesús cuando hace años, en 1991, cuando Él tocó mi corazón, hace varios años. Ahí está la Biblia en la oficina, está así chiquita y está ya sin pasta. Pero la Biblia esa, si la quieren ver, ahí está en la oficina, se la enseño. Tiene marcada esta cita, y esta cita fue la que tocó mi corazón. Y esta cita, hermano, es la que nos hace ver la mala manera que tenemos de vivir. Versículo 15 del capítulo 2 de Primera Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir, hermanos, ¿sabe una cosa? Yo pensé, y hay gente allá afuera que piensa lo mismo. No, este mundo Dios lo hizo para mí, para que lo disfrute, y se lo quieren acabar a mordidas, ¿verdad? De verdad. Y le dan la vuelta, la hilacha por aquí, por allá, y el mundo. Dios hizo la vida para que yo la disfrute, para que yo le dé vuelo, ¿verdad? Y para que yo me goce, lo que sea. ¿Qué dice ahí? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas del mundo pasan, ¿verdad? Y todos sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuando yo leí esa cita bíblica, Dios tocó mi corazón.
y me hizo ver, ahí donde tú estás, Padre. Porque tú amas el placer, porque tú amas la carne, porque tú amas los deleites de este mundo. Pero yo estoy aquí para que me sirvas a mí, para que te humilles a mí, para que me busques a mí, para que vivas en santidad. Y sabe que Jesús no es nada más para las personas que tienen años de edad, que tienen canas, o que son papás, o que son personas adultas. No, Él está ahí para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos. Está ahí para toda persona que necesite un Salvador, que necesite aceptar de que necesita un Salvador. Pero es necesario que nosotros veamos las cosas, que nosotros hagamos las cosas en la iglesia y en nuestra vida, no conforme nuestro conocimiento o nuestro agrado, sino conforme la voluntad de Dios, humillándonos ante su presencia, buscándole cada día, humillarnos a Él y buscar su rostro y buscar qué es lo que Él quiere para mí. ¿Sabe una cosa? Porque Él tiene un plan grande para tu vida. Él tiene un plan grande para tus hijos. Él tiene un plan grande para tu hogar. Pero es necesario que tú y yo nos humillemos ante Él y busquemos su rostro para que Él bendiga nuestras vidas, para que nos restaure y para que podamos tener una relación en armonía con el Padre a través de Jesucristo. A eso vino Él. A eso vino, a restaurar la relación que se había roto. Pero es importante que lo hagamos según la palabra de Dios y su voluntad. No lo que me conviene, no lo que me gusta, no lo que me hace sentir bien, no lo que me agrada, no, según la palabra de Dios. Dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que haya su vida por causa de sí mismo, la perderá. Quiere decir con eso, hermanos, que cuando nosotros venimos a reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos dejar a un lado el viejo yo. Y no más el viejo yo. Se acabó. Porque no podemos servir a Cristo siendo como éramos antes. No podemos. Tenemos que dejar el viejo hombre a un lado, ponernos en Cristo. Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y en Cristo somos nuevas criaturas, para su gloria y para su gloria. Yo no sé, hermanos, cuál es la manera en la que tú ves la iglesia, en la manera en la que tú ves a Jesús, la manera en la que tú ves el propósito de Dios en tu vida. A lo mejor no ves un propósito, a lo mejor no ves un plan, pero sabe una cosa: Él tiene un plan para ti. Sí, amén. Pero es necesario que te humilles, es necesario que le busques, y no va a ser fácil. Tal vez hay que batallar, tal vez vamos a luchar, pero sabe una cosa: cuando venga la prueba y la lucha a tu vida, no salgas corriendo, ponte los guantes y atórale. ¿Por qué? Porque para eso viene la prueba, para desanimarte, para hacerte huir, para alejarte de la voluntad de Dios. Pero Él está ahí para darte fortaleza. Él está ahí para darte ánimo. Él está ahí para darte la guía. Pero es la única manera que lo va a hacer es cuando tú doblas las rodillas y le dices: Padre, no puedo, te necesito, levántame, guíame, ayúdame, no puedo solo, Señor, levántame. Y Él te fortalecerá, Él te levantará, porque la Biblia lo dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si a ti no te gusta la prueba y la lucha y sales corriendo y no quieres humillar delante de Él, pues sabe una cosa: estamos jugando al cristianismo. Porque una persona que está dispuesta a perder a todo, se humilla y busca la presencia de Dios hasta que viene la victoria. Porque Él es nuestra victoria. En esta tarde yo solamente le pregunto a usted, para terminar: ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿De qué manera tú estás viendo la obra de la iglesia? ¿Quién va a hacer la obra en la iglesia? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién es el que está haciendo la obra en tu vida? Si tú y yo, hermanos, tenemos la mirada puesta en el hombre, si tenemos la mirada puesta en uno mismo, en lo que podemos lograr o no podemos lograr, hermanos, de verdad estamos
errándole al clavo. Porque según la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pedro, él se opuso al Señor Jesús y le dijo: no es necesario que tú padezcas, no vayas a Jerusalén para que no vayas a sufrir la muerte. Pero sabe una cosa, Dios tenía un plan y era perfecto. Y Pedro no lo entendía. A veces tú y yo no lo entendemos, pero dobla tus rodillas, busca al Señor. Él te va a encontrar, te va a mostrar lo que tienes que hacer en tu vida, lo que tienes que hacer en tu vida, porque Él te ha llamado para servir, porque Él te ha llamado para vivir en santidad. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Y si tú estás aquí en esta tarde y has escuchado la palabra de Dios, y tú te encuentras en esa situación donde tú no has hecho esa decisión de reconciliarte con el Padre a través de Jesucristo, si tú estás aquí en esta tarde y nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y lo quieres hacer, este es el día. Este es el día. Solo una cosa tú tienes que hacer. ¿Sí? Ahí en tu corazón. Ahí en tu corazón. Si tú este tiempo has estado viviendo mal delante de Dios, si tú en este tiempo has estado fallándole a Él, este es el día que tú y yo nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Y la única manera que nos tenemos que poner a cuentas con Dios es pidiéndoselo. Si tú no tienes salvación y estás aquí en ese día y dices: hermano, ¿sabe que yo nunca he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador? Bueno, este es tu día. Si el Señor ha hablado a tu vida, este es tu día. Dile: Padre, yo no tengo salvación, pero yo necesito de tu salvación. Solamente tienes que hacer esta oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que necesito un Salvador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo reconozco que necesito que tú me ayudes. Perdona mi pecado en este momento. Te abro mi corazón y te pido que me des vida eterna, que me cambies, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me des salvación, Señor Jesús. En este día yo vengo a ti. Yo me humillo delante de ti y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, y yo te recibo en este día. Yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador. Yo pongo mi fe en ti, mi confianza en ti. Yo te pido que perdones mi pecado, me limpies, me cambies, me transformes y me des vida eterna. Señor Jesús, cámbiame. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú nunca has hecho esa oración y deseas hacerla, o la has hecho en este día y quieres que yo ore por ti, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Si tú estás aquí en este día y tú dices: hermano pastor, ora por mí, yo quiero recibir salvación en este día, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Si tú dices: hermano, ora por mí, yo quiero recibir salvación, levanta tu mano, no tengas miedo, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Si tú estás aquí en esta tarde y le has fallado al Señor, has caído de la gracia, le has fallado y quieres restaurar tu vida, quieres pedirle perdón, quieres ponerle ganas, quieres cambiar tu manera, ponte de pie, ven a mí, yo quiero orar por ti. Si tú estás aquí y le has fallado al Señor, le has estado fallando, conoces de la gracia y te has apartado de ella y quieres restaurar tu relación con Él, quieres tener un reencuentro y restaurar tu relación con Jesús, ponte de pie, ven, yo quiero orar por ti. Si tú estás ahí y Él habló a tu vida, hoy es el día, levántate, yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti. Si te da pena, que no te dé pena. Si el Señor ha hablado a tu vida, obedece. El Señor te está llamando. Es el tiempo de restaurar nuestra vida ante el Señor. Vamos a orar. Si tú estás aquí y necesitas oración, ven conmigo. Yo quiero orar por ti. Si tú estás aquí en esta tarde y dices: hermano, yo me quiero bautizar en la laguna, yo quiero bautizarme, y no quieres pasar al frente después del servicio, habla conmigo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero que te bautices. Vamos a orar. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra.
Padre, en esta tarde yo te alabo y te doy honra y gloria y honor, Señor, porque tú eres bueno en misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y grande en amor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Porque, Señor, tú nos has cuidado, porque tú nos has amado, porque tú nos has guardado, porque, Señor, tú has estado ahí a cada momento. Padre, gracias. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas, Señor, que nos ayudes a entender el propósito de tu voluntad, Señor, de tu vida en nosotros, de tu poder en nosotros. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Padre, en esta tarde vengo delante de tu presencia pidiéndote, Señor, por los jóvenes que van a ir al Congreso, en el nombre de Jesús. Por cada joven que va a ir, Señor, yo lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, para que tú hagas la obra, Señor. Yo los pongo en tus manos y yo te pido, Señor, que tú te manifiestes. Señor, bendice cada joven, cada jovencita, y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas la obra en ese Congreso. Señor, que tú, Señor, traigas bendición a cada joven, que tú traigas bendición, Señor, a la vida de cada joven, y especialmente, Señor, esta tarde, yo te ruego por John, Señor, que está delante de tu presencia, Señor, que él ha venido delante de ti, Señor, humillarse delante de ti, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, Padre, tú conoces la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice. Que tu gracia, Señor, sea grande sobre nosotros. Padre, bendícele, Señor, y levanta a un joven guerrero, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de este varón. Tú conoces la necesidad o la carga que hay en él. Lo pongo en tus manos. Señor, haz de él un joven valiente, que no se avergüence del evangelio, sino que él pueda predicar tu palabra, Señor, con hechos a la juventud que le rodea. Bendícele para que él sea de bendición y de testimonio para tu reino. Padre, lo pongo en tus manos y te ruego en el nombre de Jesús que tú lo bendigas. Ve su corazón, ve su necesidad. De igual manera te ruego por mi hermana Lupita, por su necesidad, por su petición. Yo los pongo delante de ti para que, Señor, tú te gloríes en sus vidas. Bendice esa petición. Bendice, Señor, ese corazón. Bendice ese hogar. Bendice el hogar de mi hermana Lupita. Bendice sus hijos. Bendice su necesidad. Bendice su esposo. Bendícelos a ellos, Padre. Padre, sé manifiesto en esa familia. Y te pido, Señor, que tú bendigas de una manera especial. Padre, que tu salvación llegue a ese hogar. Que tu salvación llegue a ese lugar, Señor. Padre, que tú quebrantes ese corazón, Señor, que tal vez sea endurecido. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. En esta tarde te alabo, te doy gloria, te doy honra y te pido que bendigas, Señor, al visitante. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que, Padre, tú les des una semana de victoria y que tu palabra, Señor, se guarde en ese corazón. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada vida. Bendice a los jóvenes, Padre. Bendice a los niños de la iglesia. Te alabo, Padre, y te doy a ti la honra, la gloria y la alabanza. Y gracias, Padre, por tener misericordia. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.